Eso, qué padre es ver la palabra de Dios abundando aquí en cada uno de nosotros. Y vamos a la carta de Efesios, que es donde estamos estudiando domingo tras domingo, verso a verso, capítulo a capítulo, tomando todo el consejo de Dios tan importante que vemos en esta carta preciosa. Y quisiera empezar con una pregunta para todos ustedes, ya antes de empezar nuestro estudio en esta carta. Si por un momento el Señor nos permitiera a todos los que estamos aquí reunidos la capacidad de poder observar nuestras prendas espirituales, ¿qué veríamos todos los que estamos aquí? Que en esta oportunidad se abriera una especie de lentes superpoderosos y pudiéramos ver espiritualmente cómo venimos vestidos. ¿Veríamos trajes limpios? ¿Veríamos trajes blancos? ¿Trajes relucientes, planchaditos, cero arrugas? ¿O veríamos quizás trapos sucios, trapos rotos y trapos manchados? ¿Qué veríamos? Y la pregunta no queda ahí, o sea, ¿qué efecto causaría en ti? ¿Qué efecto tendría en ti que pudiéramos ver por un instante nuestras vestiduras espirituales y saber cómo estamos con Dios hoy, ahorita, a las 11:35? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Orgullosos de portar unas vestiduras adecuadas o vergonzosos por no estar preparados con unas vestiduras y decir, trágame tierra, no debí venir hoy? Mira, hermano, nosotros no podemos vernos, pero el Señor sí nos ve. Y yo creo que hoy tú, cuando te levantaste, decidiste qué ponerte y a lo mejor viste el clima y dijiste, me voy a poner este abrigo que ya tiene, que no me lo pongo, etcétera, y te preparaste físicamente, pero ¿cómo vienes espiritualmente? Esa es la pregunta. ¿Y qué tan avergonzados o sorprendidos nos sentiríamos si el Señor abriera esa capacidad el día de hoy? Pues bueno, algún día esto va a suceder. Algún día el Señor nos va a llamar a cuentas. Algún día el Señor va a venir por nuestra vida. O Él regresa, una de las dos opciones. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Con qué tipo de vestiduras nos va a encontrar? ¿Listos para irnos a las bodas del Cordero? ¿O no listos? Aún no listos. Por eso Efesios se vuelve una carta que nos instruye a estar listos, vestidos como es dignamente del llamado que tenemos en Cristo. Y por eso en esta dinámica de vestidos del nuevo hombre, Pablo nos presenta cómo son las ropas viejas y cómo son las vestiduras del nuevo hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque veíamos hace 8 días que Cristo nos ha dado una posición en Él. Y lo veíamos en Efesios 2, que nos ha sentado junto a Él en lugares celestiales. Y tú podrás decir, bueno, pero eso es metafóricamente. Sí y no, porque si el Señor viene hoy por tu vida, vas a estar sentado ahí físicamente. Bueno, espiritualmente, más bien. Y estás vestido espiritualmente digno para esta ocasión. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Ahora, por eso Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y les dice, ya despójense de toda esa ropa que no va de acuerdo con la fe que ustedes tienen. Y entonces empiezan a caminar con vestimentas nuevas. Y estas vestimentas empezaba Pablo a mostrarlas como el andar, como Cristo anduvo. Y empezó con anden en unidad, no anden en división, no anden en peleas. Pero después, en el capítulo 4, más adelante nos lleva a anden en una vida nueva, una vida en Cristo. Ahora, esta metáfora de estrenar ropa pues requiere, como veíamos hace 8 días, 3 momentos. El momento número 1 es pues, quitarte la ropa vieja. No estrenas ropa nueva sobre ropa vieja. No vas a una boda y te compraste un smoking muy padre y te lo pones sobre una camisa que está percudida y fea, ¿verdad? Se echaría a perder ese smoking tan caro. Despójate de la ropa vieja, ese es el primer momento. El segundo momento es vístete de la ropa nueva. Y el tercer momento es modela esa ropa en el lugar al que vas. Ahora, hace 8 días vimos el momento 1 y fue una enseñanza muy confrontadora, yo sé,
Seguramente varios dijeron, ay, esta sí dolió. Alex me mandó por ahí unos memes de cómo había salido de la prédica y le dije, no solo tú, hermano, también yo. Estuvo intensa, pero estuvo edificante, hermanos, porque necesitamos despojarnos de todo eso que nos estorba. Ahora, ¿cuántos de aquí, pueden recordar que hay ocasiones donde tienes que pasar algún filtro de seguridad? Háblese de un aeropuerto, háblese de alguna prisión, etcétera, y te piden que te quites el cinturón, que te quites las chamarras, pero me ha pasado que te dicen quítate también los zapatos, ¿no? Imagínate que a alguien le pidan quítese los zapatos y que cuando se quite sus tenis Jordan carísimos de muchos miles de pesos, aparezca un calcetín roto, así con el dedo gordo asomándose, ¿no? Qué incómodo sería que te quites el zapato y salga el calcetín ahí todo roto. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Nos está mostrando con vergüenza qué cosas están rotas de nuestra vestimenta y necesitamos quitar. Así que el Señor va a seguir mostrando esto, pero lo va a mostrar ahora con las nuevas vestimentas en las cuales tú y yo podemos vestir, porque Él ya las ha provisto. La invitación de hace 8 días quedó en Efesios 4:22, y acompáñame ahí, lo vamos a leer porque de ahí vamos a partir. Efesios 4:22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la invitación con la que nos quedamos hace 8 días. Si tú abrazas el llamado de andar con la vestimenta de Cristo, entonces Efesios 4:25 al 32, que es lo que vamos a estudiar hoy, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra que hoy traes a cada corazón en esta porción de Efesios. Señor, gracias porque podemos ser confrontados, pero también podemos ser consolados, Señor. Tu palabra no solamente lastima, sino cura. Así que, Señor, sé que tú vas a seguir depurando de nuestra vida cosas que no te agradan, y nos vas a estar instruyendo a la piedad, Señor, a vestirnos piadosamente como un hijo tuyo, como hijos tuyos, Señor, para ya no andar harapientos y no andar como los viejos hombres que éramos, sino como el nuevo hombre que somos en Cristo. Te pido que guíes mis labios para hablar tu verdad, Señor. Quita cualquier pensamiento mío, Señor, estórbame, y ayuda a mis hermanos a que puedan también ser guiados por tu Espíritu Santo a entender esto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mira, hermanos, si estudiáramos esta porción de forma temática, ¿a qué me refiero? Que no fuéramos verso a verso como lo hacemos regularmente en esta congregación, probablemente esta porción parecería como una clase de moralismo. No mientas, no robes, no digas malas palabras, no hagas esto, no hagas lo otro, etcétera, ¿verdad? Y a veces el cristianismo se mal conceptualiza así: ay, es cristiano, ya no puede hacer esto, ya no puede, ya no. El cristianismo no se trata de lo que no puedes hacer, el cristianismo se trata de lo que puedes hacer ahora en Cristo. Si antes robabas,
Ya no robas más, ahora trabajas para sostenerte. Si antes mentías, ya no mientes más, hablas la verdad. Se trata de lo que puedes hacer, no de lo que tienes que dejar de hacer. Entonces, se volvería muy moralista si no entendemos esta porción en todo su contexto. Y tristemente, muchos cristianos moralizan estas instrucciones cargando de losas el ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, pero sin explicarles las riquezas que tenemos en Cristo, que ya vimos en el capítulo 1, 2 y 3. Cuando entendemos que somos una nueva creación hecha en Dios y estamos en Cristo, todo esto es posible por medio de Cristo. Pero cuando no se entiende esta verdad, es difícil para alguien vivirlo. Justo sería como decirle a un perrito que ya no ladre cuando pasa el camión de la basura. Por más que lo lleves a clases, por más que lo eduques, su instinto va a ser ladrar cada vez que escuche un ruido. O como educar a un gatito para que no rasque los sillones. No puede, es su instinto, necesita hacerlo. Bueno, el hombre en su instinto natural miente. El hombre en su instinto natural roba. El hombre en su instinto natural maldice. Por eso es necesario un cambio de naturaleza. Por eso cuando hemos entendido que en Cristo somos una nueva criatura, las cosas viejas, la vida vieja, ese ser viejo ha muerto para nacer un nuevo ser, una nueva creación, ya no con el ADN de Adán, ya no con esa naturaleza pecaminosa de Adán, sino con el ADN de Cristo. El ADN de Adán es pecado, el ADN de Cristo es justicia. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo puede vivir esto, no porque alguien se lo esté diciendo, sino porque va a brotar naturalmente. Ahora, todas estas enseñanzas cobran sentido cuando entendemos que es a través de Cristo que el hombre es regenerado, nacido de nuevo, y es posible vivir vidas de este estilo piadosas como las que nos acaba de presentar Pablo, sin tener que moralizar el cristianismo. Este principio espiritual lo encontramos muy bien en Romanos 6. Acompáñame a Romanos 6, 6 al 7. Fíjate qué nos dice el apóstol Pablo en esta porción. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fíjate, ¿cómo fue el viejo hombre? No dice renovado, crucificado. El viejo hombre tiene que morir. ¿Juntamente con quién? Con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo no nos llama a arreglar al viejo hombre. Ese es un error, hermanos. Cristo nos llama a matar a ese viejo hombre, a crucificar a ese hombre. Solo así se puede andar, como dice aquí, versículo 7, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Solo así se puede andar en Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo diariamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Crucificar al viejo hombre. No lo trates de arreglar. No sirve. Te vas a desgastar. Ahora Cristo vino a darnos esta nueva naturaleza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como te digo, tratar de educar al viejo hombre es como tratar de educar a un perro. Por más que te esfuerces, va a seguir siendo un perro. Su naturaleza es esa. ¿Cómo se nace de nuevo? Puede ser la pregunta que hoy venga a tu mente. Juan 3, Jesús con Nicodemo. Nicodemo sabía mucho de la Biblia, pero no había nacido de nuevo. No es por conocimiento, es por fe. Y Jesús le dice a este hombre, es necesario que nazcas de nuevo. Para que experimentes el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y se nace de nuevo espiritualmente, hermano,
cuando se escucha el Evangelio. Es ahí, cuando tú escuchas la buena noticia de que Jesús trae salvación a tu vida, de que el pecado ya no te domina más, sino que ahora Cristo ha pagado la paga de ese pecado con su muerte. Y cuando tú escuchas el Evangelio, crees en Él y aceptas a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor, entonces naces de nuevo. ¿Cómo explicas esto? Decía Jesús, el viento va y viene por donde quiera, nadie lo explica, pero podemos ver sus efectos. El nuevo nacimiento es así. No podemos explicarlo, pero sí podemos ver a hombres transformándose por medio del Evangelio. Y esa es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Ahora esto viene por fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Así que lo que voy a exponer hoy, hermanos, es la palabra de Dios. Y es una oportunidad para que Dios despierte tu fe, para que venga ese regalo de la fe y puedas tú creer y nacer de nuevo si no lo has hecho. Así que vamos ahora sí, partiendo del versículo 22 de Efesios que leíamos hace unos minutos. Hay una invitación de vestirnos como el hombre nuevo, hombre en Cristo. Pero ¿cómo es eso? Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si el nuevo hombre es creado en Cristo, en la justicia de Cristo, es creado en la verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Entonces, si estamos en Cristo, la mentira ya no tiene espacio para nuestra vida. ¿Y qué nos pide hacer con la mentira? ¿Nos pide clasificarla en blanca y negra? No. ¿Nos pide decir, bueno, piadosa y no piadosa? Mentirita chiquitita y mentirotototota. ¿Nos pide justificarla? ¿Nos pide decir esta sí y esta no? No, nos dice deséchala, quítala de ti, desecha la mentira como una basura, como algo que ya no sirve. ¿Qué nivel de peligrosidad tiene la mentira, hermanos? Pues bueno, déjame decirte que el primer pecado que está registrado en la Biblia es la mentira. La caída del hombre fue por la mentira de la serpiente a Eva. Así que, ¿qué sentido tendría mantener la mentira como un estilo de vida cuando ha sido la causante de la desgracia del hombre? Pero no solamente quedó en el Génesis, sigue siendo hoy devastadora la mentira en el hombre. Y si piensas que decir la verdad con los tuyos puede costar muy caro y decir, es que tengo que mentir, porque si digo la verdad va a ser muy doloroso, no es comparable no es comparable con el dolor que genera la mentira cuando es descubierta. La mentira sigue siendo un arma de destrucción masiva de Satanás, destruye familias, destruye individuos, destruye organizaciones, destruye iglesias, tristemente también. Satanás ha usado y sigue usando la mentira para devastar a muchos. ¿Cómo desechamos la mentira? Sustituyéndola por la verdad. Es lo que nos está diciendo. Fíjate, observa esto. Versículo 25 dice, hablad la verdad. No solamente es no mientas, no hagas nada, sino sustitúyelo hablando la verdad. Es una instrucción activa, no pasiva. El verso dice, habla verdad con cada uno porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, un cuerpo, y observa esto, un cuerpo solo puede funcionar correctamente si se dice a sí mismo la verdad. Si tu mano toca una taza caliente y tu cerebro le responde y le dice, está fría, ¿qué va a pasar con tu mano? Se va a terminar quemando. El cuerpo necesita de la verdad entre sí misma para poder funcionar. Si el cerebro dice una señal diferente, el cuerpo se va a lastimar. Eso mismo sucede en la iglesia. Si en la iglesia, como pastor o como ministro, yo vivo una mentira, ustedes ven a un Alfredo aquí y otro Alfredo allá afuera, estoy lastimándoles. Es muy peligroso, hermanos. Por eso
La Biblia constantemente nos lleva a evaluar a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos hombres que destruyen a la grey con mentira. Ahora, en el contexto general de Efesios, hablando a la iglesia como parte de un cuerpo, los que pertenecemos a Cristo ya no andamos en mentiras, fingiendo ser alguien que no somos, porque las mentiras dañan el cuerpo. Las mentiras destruyen. Andamos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Si tú estás luchando el día de hoy contra esta vieja naturaleza de mentir, ¿estás luchando? Eso es una buena señal porque estás peleando, estás dando la batalla, no te estás dejando. El Señor te va a dar la victoria, sigue luchando, no te rindas. Pero si tú ya no luchas, ya es parte de ti la mentira. Incluso hasta buscas momentos innovadores para poder soportar tu mentira, porque una mentira lleva 10 más. No te tengo buenas noticias. Marcos 4:22. El Señor Jesús, hablando un poco sobre este tema, nos da una verdad espiritual sobre las cosas ocultas. Y nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es cuestión de tiempo, hermano. Todo sale a la luz. Ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El nuevo hombre en Cristo ya no puede andar vestido con mentira. Tiene que vestirse de verdad. ¿Por qué es posible? Porque en Cristo está la verdad. Te repito, hermano, la mentira es muy sutil y tratamos de justificarla, pero en Cristo somos confrontados y es algo que no honra a Dios. Sigue luchando. Si tú estás batallando con esto, sigue luchando. Entrégale al Señor esto, pídele ayuda a Dios. Es una de las ataduras más gruesas que tiene el ser humano, pero es posible en Cristo vivir una vida en la verdad. Versículo 26 y 27, pasamos otra prenda a desechar y nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Airaos. Te puedes llenar de ira. Sí, puedes enojarte, sí puedes enojarte. Dentro del set que Dios nos dio de sentimientos viene el enojo. Es más, puedes ver en la Biblia, en varias partes de la Biblia, a Dios enojado con su pueblo, a Dios molesto, lleno de ira con su pueblo injusto. Y si Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, pues es normal que también nosotros nos enojemos. El problema es el pecado, porque la ira de Dios es justa, pero la ira del hombre no. El problema es el pecado que distorsiona todo lo creado por Dios. Mientras que la ira de Dios conduce a la justicia, la ira del hombre sin Cristo conduce a la injusticia. Por eso vemos a hombres embriagados de enojo, sacando lo peor de sí, haciendo cosas irracionales, con sed de venganza y de justicia, porque alguien se les metió en el tráfico, porque me tocaron el claxon, y ves a la gente bajándose y golpeando espejos y pateando puertas, porque se les metieron nada más en el tránsito. La ira del hombre conduce a la injusticia, mientras la ira de Dios lleva a la justicia. Ahora, aunque tú y yo seguimos experimentando ira y enojo, lo que nos está diciendo aquí es, aírate, pero no peques. Lo que te está diciendo es, no dejes que esa ira te conduzca a una nueva forma de pecar. Porque el nuevo hombre sabe cómo poner un límite a ese enojo. Sabe que va a llevar como un potro desbocado hacia el despeñadero si no pone un límite. El nuevo hombre pone límites y el límite lo marca aquí mismo. Fíjate, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto nos está hablando que necesitas definirle un tiempo también. El hombre nuevo arregla las cosas antes de que comiencen a pudrirse, antes de que se eche a perder. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque va creciendo en nosotros el carácter de Cristo, que es manso y humilde. Manso significa un poder bajo control. Sí, tienes el poder para desquitarte, pero lo contienes. Humilde,
tener un concepto no mayor a sí mismo. Cuando tú tienes un concepto correcto de sí, controlas tu ira. El carácter de Cristo, hermano, se va desarrollando en cada uno de nosotros para tener este dominio propio y perdonar cuando es tiempo de perdonar. No dejes que se ponga el sol. Pero cuando la ira sigue creciendo, sigue impulsada por ese deseo de venganza, déjame decirte que el destino se llama amargura, se llama rencor, se llama odio, por un enojo no controlado. Y el odio es pecado, es lo contrario al amor. El hombre nuevo se enoja, sí, y también mucho, pero nunca lo va a conducir a pecar contra otros. Así que, si tú estás batallando con esto, pídele a Dios que te ayude a poner límites a tu enojo y que tenga una fecha de caducidad el mismo día, nos dice la palabra, no dejes que el sol se ponga. Y cuando haces esto, fíjate, versículo 26, 27, lo que dice es, ni deis lugar al diablo. Es chistoso esto, ¿qué hace aquí esta parte? ¿Qué tiene que ver el enojo con el diablo? Haciendo esto literal, cierras la puerta al diablo en la cara cuando controlas tu enojo. El diablo está buscando un pretexto para meterse ahí en un huequito entre la cama, entre tu cónyuge y tú. Está buscando el pretexto perfecto para meterse. Y suena chistoso, pero no tiene nada de chistoso. Primera de Pedro 5:8, si me ayudas, Bonnie. Sus intenciones no son nada buenas. Satanás está buscando un pretexto y la ira suele ser uno de sus favoritos. Primera de Pedro 5:8, un texto que muchos seguramente conocen, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, la ira puede ser el pretexto perfecto para que Satanás venga y devore. Y en el contexto de la iglesia, donde estamos hablando en Éfeso, donde estamos hablando como una instrucción a la iglesia, ¿va a haber diferencias y enojo entre nosotros? Sí va a haber. Déjame decirte, no, todo es armonía, va a haber, te vas a molestar porque el café está quemado, te vas a enojar porque alguien ya te tiró moronas, o te vas a enojar porque X o Y razón. Te vas a enojar, eso es normal. Pero definitivamente, hermanos, cuando estamos vestidos de la justicia de Cristo, vamos a conducir nuestro enojo para crecer en carácter. ¿Cuántas iglesias están divididas hoy por no querer vestirse de Cristo, por anteponer sus voluntades, e invitando al diablo a sentarse en primera fila VIP de la iglesia, y hoy solo quedan escombros de esas iglesias? Hermanos, somos llamados a ponerle control a nuestra ira. Versículo 28, siguiente prenda. ¿Cómo vamos? ¿Le seguimos o ya le damos tregua al Señor? Le pedimos tregua. Versículo 28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo ahora nos presenta una prenda bastante peculiar y es esta. El que robaba, el que hurtaba, ya no hurte. Porque va a seguir habiendo oportunidades de robar, eso es evidente. Pero va más allá, nos instruye a trabajar. Observa bien este trapo viejo que nos está poniendo en este versículo. A veces creemos que los ladrones son aquellos que asaltan un banco, son aquellos que sustraen pertenencias de una casa o que le dan el cristalazo al coche, pero hemos normalizado el robar, que no nos damos cuenta que el creyente puede seguir robando. Sí, es una realidad, el creyente puede estar todavía viviendo una vida de este estilo. Muchos, justificando el costo de la luz, pueden estarse robando la luz, colgados con un diablito. Eso es robar. La Biblia lo dice, no hay para dónde hacerse. O artículos de la oficina de, ya vienen los útiles escolares, me voy a llevar unas plumas, unos prints, unas hojas. Es robar, hermano. Aunque podamos pensar, bueno, esto no le hace nada a la empresa, pues tiene mucho dinero, es robar. Y lo normalizamos porque decimos, es que pues me lo merezco, ¿no? Hermanos, la palabra es clara. El que roba, el que hurta, no lo haga más, sino trabaje para conseguir lo que necesita. Pero va más allá todavía. Creyentes que roban horas laborales.
que usan el tiempo que les paga su empleador para hacer cosas que no son de su trabajo y que incumplen con sus responsabilidades de manera habitual y excesiva. Eso es robarle el tiempo, robarle un salario a tu empleador, hermano. La necesidad o la injusticia de este mundo nunca justifica el que robemos. El robar da lugar a la pereza y da lugar a la codicia. Por eso Pablo instruye: el que robaba, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y el trabajo es algo sagrado, es algo espiritual. Lo veíamos con los hombres hace 2 semanas en el estudio que tenemos. Muchos, una estadística bien alarmante, o sea, un 80 y que ya no me acuerdo, un porcentaje alto, ¿verdad? Como un 80% de los cristianos consideran que el trabajo es una maldición. Gracias, Adán, porque por tu culpa tenemos que trabajar. Mentira. La palabra de Dios en Génesis 2, 8 y 15, vamos a ver que antes de la caída del hombre, pues el trabajo es un regalo de Dios. Génesis 2, 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio un trabajo. El trabajo no es culpa del pecado, es un regalo de Dios. Así que, hermanos, si tú hoy tienes un trabajo, es un regalo que el Señor te ha dado. Proviene de Dios y tienes la oportunidad de hacer lo bueno, lo que nos está diciendo aquí en este versículo. ¿Y qué es lo bueno? ¿O a qué se refiere este versículo con lo bueno? Versículo 28 nos dice aquí mismo: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es lo bueno. Dios no nos da un trabajo solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino también nos da para compartir, para aquel que padece necesidad. Esta prenda tiene una etiquetota que dice generosidad. El mundo te dice: entre más trabajes, más dinero para ti, más viajecitos para ti, más cositas para ti. La palabra te dice: cuando trabajas y prosperas, tienes la capacidad de hacer lo bueno, ser generoso y compartir con otros. Ah, caray. Esa parte dice, puede ser como: ay, sí, Señor, pero no me alcanza. Pero ¿qué pasa cuando te suben el sueldo? ¿Qué pasa cuando te ascienden? Aquí es donde el tema de las ofrendas cobra un valor bastante peculiar, porque nuestra prosperidad económica es congruente con nuestra generosidad hacia la obra de Dios. No me lo respondas. Pero si no es congruente es porque quizás hemos fallado también en hacer lo bueno. Y hay gente que está buscando un ascenso, más dinero, y el Señor no te lo va a dar porque es para tus deleites nada más. No tienes un corazón para ser generoso. Y aquí hay algo importante, hermanos. Hay un trapo muy sutil de esto: robar a Dios. Está en Malaquías 3:8. Muchas personas han usado muy mal esta porción, pero está en la Biblia y es una verdad que no debemos ignorar solo porque otras personas han hecho mal uso de ella. Malaquías 3:8, si me acompañas ahí rápidamente, está una exhortación bastante fuerte por parte de este profeta al pueblo y le dice: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Muchos hoy se justifican con las malas prácticas de hombres vividores del Evangelio para aprovechar estos principios espirituales para decir: yo no voy a dar porque todos son unos rateros. Qué triste, hermano, es escuchar eso, y abunda mucho allá afuera en las redes sociales, que gente deja de ser generosa en la obra de Cristo por malas prácticas de otros. Pero déjame decirte esto: es cierto, hay mucho lobo rapaz allá afuera, pero Dios nos ha dado un espíritu también de discernimiento para saber en dónde estamos sembrando, en qué obras estamos sembrando. Porque si su obra tiene un respaldo, esa es una buena siembra, pero si es una obra de hombres vividores, pues sí, vas a terminar estafado. Y muchos siembran para que Dios les dé 10. Eso también es una mala aplicación de estos principios, hermanos. Cuando trabajamos, ya ni siquiera robamos aquí este plano. Cuando trabajamos y no honramos
también como fruto de nuestro trabajo a Dios, Malaquías 3:8 es crudo pero es real. Así que hermanos, es otra prenda difícil de quitar, pero es necesaria para el nuevo hombre. Versículo 29. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy. Si veo cabezazos, ya era mi cronómetro. De que debo terminar, pero todavía me faltan unos 3 versículos más y acabamos. Ahora se nos presenta otra prenda para el hombre nuevo en Cristo. Versículo 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No debe salir ninguna palabra corrompida, nos dice aquí. ¿Qué es una palabra corrompida? A veces creemos que son las groserías, a veces creemos que solamente son los albures, todas esas vulgaridades que se dicen allá afuera. Pero no solo es eso, también está el chisme, también está la calumnia, también está la difamación, como parte de esta palabra corrompida. ¿Y qué es el chisme? Es esto de propagar escándalos o información confidencial que es delicada y que tiene como intención engrandecerse a sí mismo, haciendo menos al que es el objeto del chisme, haciendo quedar mal a la persona, ¿verdad? Y la calumnia es esa forma de mentir malintencionalmente para hacer quedar mal a otro. Esas son palabras corrompidas también. Como hombres nuevos estamos llamados a dejar el chisme y la calumnia atrás. Despójate también de esto. Despójate de estas conversaciones corruptas y sustitúyelas por lo que nos está diciendo aquí, versículo 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación. El chisme y la calumnia se sustituye por conversaciones llenas de la palabra, de la verdad de Dios. Vístete con conversaciones que edifican a tu hermano. El chisme es sutil, hermano. A veces se disfraza de piedad. En la iglesia mucho más. Oye, ya te enteraste que los hermanos se están separando. Te lo cuento para que oremos por ellos. Si lo que vas a escuchar de otros lastima su dignidad o no están presentes, ponle un freno. No permitas que ensucien tu vestimenta blanca con el chisme, con la calumnia. Y más bien invita a que estas preocupaciones de, oye, veo que esta pareja no ha venido, están en una situación, ¿te han comentado algo? Pues vamos a buscarlos. Es muy diferente a, oye, hay que estar orando por ellos. Porque ahí está la intención del chisme. Y normalmente cuando le dices, ok, vamos a buscarlos, vamos a ver lo que me estás diciendo, vente, vamos a hablar con ellos. No, porque no quiero que se vayan. Es un chisme. Solamente quieres compartir o diseminar un rumor o algo, pero no estás dispuesto a arreglar. Cuando alguien no está dispuesto a arreglar, es mejor pararlo. Proverbios 26:20. Es un principio espiritual sobre esto. Nos dice en esta parte Salomón: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No es algo amargo, es algo dulce. El chisme es algo que nos encanta. Sabe bien, sabe rico, por eso hay programas como Ventaneando y todas esas cosas, porque al hombre le gusta el chisme. Pero hermano, incendia vidas, incendia corazones y crea devastación. Así que hermano, recuerda que estos versos no están dirigidos para la gente de allá afuera, están dirigidas para la iglesia de Éfeso. Y estas situaciones no ponían triste solamente a Pablo. Alguien más se entristecía de esta actitud de seguir vistiéndose así, con mentira, con robo, con chismes, con maledicencias. Alguien más se ponía triste, versículo 30 de Efesios 4.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no pongas triste, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Y esta es una verdad. El Espíritu Santo que Jesús envió para ti y para mí, para que tú y yo podamos ser guiados, puede ser profundamente afligido y entristecido. Esto nos da una verdad teológica. El Espíritu Santo no es un viento nada más, no es una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo es una persona. Como una persona se pone triste. Y dice aquí que se pone triste por aferrarnos a vivir una vida indigna del llamado que recibimos en Cristo. De vivir una vida llena de pecado, a pesar de que Él nos ha dado el poder, la capacidad, el dunamis, para poder dejar todo eso atrás. Hechos 1:8. Y recibiréis poder. No es poder para tirar a las personas, es poder para vivir esta vida piadosa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos. Podrás vivir el Evangelio. Seréis testigos ¿en dónde? En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el poder que Dios nos da. Pero imagínate que te está dando el poder para vivir una vida sin mentira, sin robar, sin mentir, sin tal, y tú decides, no lo quiero usar todavía quiero darle un poquito más. Eso entristece al Espíritu. Recuerda que Dios jamás te va a pedir algo que no puedas hacer. Si Dios te pide algo es porque ya te dio el poder para hacerlo. Si no fuera así, sería un Dios injusto. Sería como pedirle a un bebé de 1 año que él trabaje para comprarse sus pañales y pagarse su leche. ¿Ves algo de justicia en eso? No, ¿verdad? Porque necesita que le ayudes. Pero ¿qué pasaría si ese niño 30 años después de pagarle una carrera, después de llevarlo a muchos cursos, de ir todos los días a la escuela, de educarlo, de darle salud, tal, tiene 32 años, y él prefiere estar en su cama jugando Xbox y, mami, tú susténtame porque no quiero? Sería muy triste para los padres, ¿verdad? Porque ya invertí tanto en ti, porque ya te di la capacidad de ser independiente, pero no quieres. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, el Espíritu se pone triste. Se pone triste. Y es una situación de gran tristeza, esto que te puedo compartir como una ilustración. Pero hemos entendido en la misma carta de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, que en Cristo tenemos también al Espíritu Santo como un sello de garantía, lo que nos está diciendo ahí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué es esto? Tienes una garantía de que estás en Cristo, pero no la estás aprovechando. Estas instrucciones tienen mucho sentido y es posible andar en ellas, sí, porque estamos en Cristo y porque tenemos al Espíritu. Ahora, este mismo sentir triste que despertamos en el Espíritu cuando decidimos no cambiarnos esta ropa vieja y decidimos permanecer vestidos con el viejo hombre, pues también sucede como padres, ¿no? Cuando le provees a tu hijo ropa nueva y quiere seguir vistiendo la misma playera de Goku porque es la que le gusta y no quiere cambiarse, y dices, ya te compré ropa nueva. Y no. Lo mismo, hermanos, pongámonos un poco en los zapatos, valga la expresión, de lo que siente el Espíritu cuando tú no quieres vestirte de esta ropa nueva. Versículo 31, cuando decidimos permanecer vestidos del viejo hombre, su Espíritu Santo, en puño y letra de Pablo, nos va a decir lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nos está mostrando 6 prendas que necesitamos quitarnos, liberarnos, deshacernos, desecharlas. ¿De dónde? De nosotros, porque están aquí. Dice toda, y la palabra en griego toda es toda, dicen por ahí. Toda amargura, ese resentimiento crónico y corrosivo de tu alma.
deséchala, puedes quitarla. Esa negación de querer olvidar o perdonar y decir, es que no se lo merecen, tal, deséchala. Puedes en Cristo quitar esa amargura. Desechando de ustedes todo enojo. ¿Qué es ese enojo? Es esa furia hirviente y rabiosa que como una mecha se enciende para quemarlo todo. Devastación. Quita ese enojo. Quita toda ira. ¿Qué es esa ira? Es ese enojo hostil que persiste, pasa un día, pasan dos, pasan semanas, meses, años, y persiste esa ira como un carbón encendido, lastimando tu corazón allá adentro por no querer desecharlo. Quiten de ustedes toda gritería. ¿Qué es esto? Literalmente es alzar la voz con esos alborotos y berridos que acompañan al enojo, que lo vemos mucho en los niños, pero en los adultos no debería verse, pero aún así se ve, y que muestran una pérdida total del control, una pérdida del dominio propio. Quita esa gritería donde empiezas a ebullir de enojo. Quita esa maledicencia. Es esa habla injuriosa, llena de difamación y calumnia e insultos que busca dañar la dignidad de otra persona. Quita esa maledicencia también. Y por último, quita esa malicia, esas malas intenciones o malos deseos de querer dañar a alguien, de querer causarle un daño como consecuencia o como venganza. Puedes ver, observa bien esto, cómo nacen desde el interior la amargura y se llevan al exterior como la maldad. Todo nace desde adentro, hermano. Por eso quítatelo. Quítatelo de encima. Pero para poder quitarlo necesitamos primero reconocer que hay esos trapos sucios. De lo contrario, no te los puedes quitar. Así lo expresa Primera de Juan 1:8, que muchos conocen este pasaje. Es hermoso, Primera de Juan 1:9, pero antecede uno en Primera de Juan 1:8, donde nos está diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que una vez que tú te identificas con alguna de estas listas o estas prendas, siguiente versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es como fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, date cuenta, de toda maldad. Él es fiel, no se da por vencido contigo. No se ha dado por vencido contigo y no se dará por vencido contigo. Él es fiel, pero también es justo. Sabe que tu condición dependiente, que tú no puedes solo, y es justo, dio un espíritu para ayudarte, para ayudarme, y en su justicia nos permite estar limpiándonos de toda maldad. Y cuando venimos a Él para ser cambiados, ser lavados, estas prendas estorbosas, desecharlas, en contraste comenzamos a vestir como el nuevo hombre. Últimos versículos, Efesios 4:31. Nos dice que nos quitemos todo esto, pero antes, versículo 22, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tres prendas nuevas preciosas. Benignos unos con otros. ¿Qué es esto? Habla de una actitud del corazón que ya no tiene amargura, que ahora tiene benignidad, que es amable y que acompaña su vida de actos de bondad, ternura, compasión y servicio para los demás. Es ser benigno unos con otros. La segunda prenda es misericordia. Habla de este perdón mostrado, compasión a quienes lo necesitan, no a los que se lo merecen. Porque si damos misericordia solo si se la merecen, ya no es misericordia, es una deuda que tienes. Ser misericordioso significa que ya conociste y estás experimentando la misericordia que tú recibiste de Dios. No puedes dar misericordia si no has recibido misericordia. Y por último, la tercer prenda, perdón, perdonarnos unos a otros. El perdón solo es posible cuando se es misericordioso, hermanos. En la medida que tú y yo hemos entendido el gran perdón que recibimos de Cristo,
vamos a estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y déjame terminar con esto. Si te das cuenta, estas 3 prendas son atributos de Jesucristo. Él fue benigno, Él fue compasivo con las multitudes, atendiendo sus necesidades. Lo podemos ver en los sermones del monte y en diferentes momentos proveyendo a sus necesidades, sirviéndoles. Pero también vemos a Jesús misericordioso, trayendo a través de la cruz perdón en lugar de condenación. Lo que tú y yo merecíamos era condenación, la muerte. Con su cruz Él trajo misericordia. Y no solo eso, trajo perdón unos a otros, como perdonó a Pedro y a toda esa bola de discípulos cobardes que lo dejaron solo. ¿Qué hizo una vez resucitado? Fue y se encontró con ellos y los perdonó y los amó. Bueno, pero es que Él era Jesús y era el Hijo de Dios, yo no puedo. Pero si tú te llamas cristiano, ¿a quién te quieres parecer? A Cristo. Si nos llamamos cristianos, queremos ser como Cristo, queremos ser formados como Cristo. Entonces, no debe de darnos miedo que algún día lleguemos a ser como Él, perdonando lo que pensamos que jamás íbamos a perdonar. Perdonando a quienes nos insultaron y nos lastimaron y hasta crucificaron. Jesús murió incluso por el soldado romano que traspasó su costado. Quizás hoy no puedas, y lo entiendo, pero déjame decirte que en Proverbios 4:18 nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Poco a poco va creciendo hasta convertirse en el gran día. Hermano, quizás no estés en ese punto de perfección donde ya puedes perdonar a los que te han ofendido, pero sí puedes ver cómo va tu corazón desechando la amargura, desechando la ira, desechando el rencor, que dice, como la luz de la aurora, va a ir en aumento hasta que el día y tu vida sea perfecta. El Señor va a ir comenzando a quitar estos trapos en la medida que tú decidas. Te ha dado la capacidad ya de hacerlo. ¿Estás dispuesto a cambiar esas vestimentas viejas por las ropas nuevas que están en Cristo? Y quiero terminar leyendo Colosenses 3:12. Si la pregunta que dejo aquí en este lugar ha incomodado, está bien, hermano, está bien, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Y eso, como les decía hace 8 días, es como un gimnasio espiritual donde nos duele, pero fortalecemos el músculo espiritual. Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Siguiente, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y terminamos con el 15. ¿Qué vas a experimentar? La paz de Dios. Ese es el efecto de todo esto. Si tú te vistes del hombre nuevo, vas a experimentar la paz de Dios gobernando tu corazón. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.